Bien, pues muy buenas tardes. Soy Miguel Rodrigo González Ibarra, profesor investigador en el Departamento de Sociología de la UAM Iztapalapa, y agradezco la invitación a la Coordinación de Ciencia Política y al Departamento de Sociología en este evento sobre primer coloquio de trabajos terminales de la licenciatura en Ciencia Política 2020-2021. Y también aprovecho para saludar y felicitar a todos los profesores, a los estudiantes que participan en este evento y que considero es muy importante para la formación de los procesos de investigación de los estudiantes, así como de los temas que estamos trabajando en los seminarios de investigación y en los cursos de análisis de coyuntura y sistema político mexicano y políticas públicas. Bueno, pues quiero compartir brevemente que los últimos trabajos que hemos desarrollado con los jóvenes acerca de temas relacionados con políticas públicas en México, concretamente en la Ciudad de México, uno de los temas que ha llamado mucho la atención es el proceso de construcción o estructuración de la agenda de gobierno hacia el cannabis en México. Bien, este proyecto fue desarrollado por Cristian Valero Valdés y posteriormente trabajamos en otra etapa en un proyecto de investigación relacionado con este tema, el cual fue presentado en dos seminarios de investigación, uno en el Centro Mexicano para la Filantropía, en el CEMEFI, y otro en una presentación que realizamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Quiero comentar que este trabajo es muy relevante porque se ponen en juego múltiples procesos de formación y de metodología que los estudiantes vienen desarrollando. Quiero rápidamente compartir este tema y felicitar, por supuesto, a Cristian, que ya es egresado, ya es titulado, pero bueno, quiero compartir con ustedes este proceso de investigación. Nosotros empezamos a investigar un tema complejo y quiero iniciar con un tema, con un video, para ubicar justamente la dimensión de este problema. Escuchamos rápidamente. 240,000 muertos, 40,000 desaparecidos en 10 años, además de miles de niños y niñas, jóvenes y mujeres amenazados por el crimen organizado y que son carne de cañón. Estos números son inaceptables y justifican replantear la política de drogas en nuestro país. Todavía no se puede fumar marihuana en México sin recibir cierto juicio o de alguna manera ganarte un lugar en la tabla de ciertos prejuicios. Supongo que tiene que ver con que la mayoría de las personas está muy mal informada. La ilegalidad de la marihuana tiene como principal víctima a sus consumidores. Sé que es una reflexión polémica, pero sí creo que todos nosotros somos un grupo en riesgo. Yo creo que existen tres grupos que son realmente los vulnerados por la ilegalidad del cannabis y de todas las sustancias en realidad. Primero que nada son los pacientes que requieren algún tipo de sustancia para poder paliar su padecimiento. Segundo, creo que los consumidores, que son criminalizados y no tendría que ser así. Y segundo, todas las víctimas que llevamos atravesadas por esta insensata guerra contra el narcotráfico. Muy bien. Bueno, pues acabamos de escuchar las cifras desde el gobierno
En el Senado en aquel momento estaba la senadora Olga Sánchez Cordero y algunas declaraciones de los actores que participan en este proceso. Bueno, de entrada, entender el concepto de política pública implica ubicar algunas hipótesis causales, algunos procesos de acción que llevan a cabo autoridades legislativas y gubernamentales hacia problemas públicos específicos. Y en este caso es importante en los procesos de investigación tomar en cuenta dos tipos de agenda. Una agenda que es de tipo sistémica y coinstitucional y una agenda que es gubernamental o institucional, que es más concreta, más específica y que en muchos casos pues, resume ya las contradicciones que existen entre el discurso de gobierno y los hechos que se generan en la acción gubernamental, ¿no? Entonces, de entrada en este proyecto, bueno, es importante reconocer que el estudio de políticas públicas en esta dimensión, pues nos advierte un proceso de investigación básico y poco a poco ir avanzando a una investigación de carácter analítico y explicativo para comprender cómo se define un problema público, cómo obtiene acceso a la agenda. Entonces, en esta experiencia, poco a poco se empezó a revisar el tema y empezamos ubicando qué grupos fueron relevantes y cómo participaron en el llamado proceso de construcción de la agenda, ¿no? Y aquí algo importante es que cada tema pues, se puede analizar de manera, digamos, contextual y en el proceso también de construcción política respecto a los actores que toman la atención en el problema. Y una metodología que utilizamos es la de Roger Kopf y Charles Elder, que son los críticos más utilizados de alguna forma para el estudio de esta fase de la agenda. Lo que encontramos en este proceso es un proceso de carácter, insisto, sociohistórico y político, en el cual desde el año 2015 se empezó a trabajar ya una propuesta legislativa que fue a través del fallo conocido SMART, por la Sociedad Mexicana de Organizaciones que defendían el consumo, y fue avanzando este proceso a partir de grupos de interés, grupos de presión, y sobre todo del debate que hubo a finales del 2019 sobre el anteproyecto de dictamen de la ley de regulación, que bueno, fue todo un proceso legislativo, pero también hubo bastante discusión en la sociedad civil y en ciertos sectores interesados, ¿no? En este cuadro pues, podemos ver claramente ese proceso y bueno, en el contexto también del COVID hacia el año 2020, pues fue cuando se fue profundizando, aunque el debate se quedó atorado en las discusiones acerca de generar una política más integral y ya incluso con un órgano autónomo o bien que fuera un órgano en la Secretaría de Salud que pudiera trabajar el tema y hacerlo ya política pública. Nosotros lo que encontramos es que pues la cannabis es la droga ilegal más consumida en México y en la Ciudad de México pues es una droga de mayor consumo. Y este tema pues va en aumento en términos de que la última sesión legislativa pues, se aprobó, por así decirlo, un consumo y un proceso de regularización que poco a poco va avanzando. No tenemos todavía claro hacia dónde va, porque hay todavía mucha polémica, aunque los legisladores dijeron que este proceso iba a avanzar. En el proceso de investigación que se utilizó, también se revisaron algunos temas coyunturales, como estos procesos que mencioné hace un momento, de cómo el tema fue posicionándose en la agenda pública y también cómo empezó a generar debate, no solo en el Congreso, sino también en áreas específicas de la sociedad civil, a través de una llamada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable, ¿no? Y fue en el contexto del presidente Enrique Peña Nieto donde se aprobó una primera iniciativa de despenalización con fines medicinales. Y bueno, hubo muchos debates con algunas lagunas en esa legislación.
La crítica principal que se hacía pues es sobre el modelo de regulación prohibicionista de la planta y bueno, pues hubo todo un debate en términos de cuál era lo urgente, lo necesario y el proceso era muy ambiguo, muy confuso por la cantidad de temas que abarca y sobre todo por el contexto en que la cannabis se ubica en términos de seguridad, en términos de consumo y en términos también de los derechos humanos que algunos legisladores demandaron para la sociedad que exigía sobre todo el consumo para fines medicinales, ¿no? Pues fue con Olga Sánchez Ordero donde se presentó una iniciativa más integral y ya en el contexto incluso del nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, donde se hizo presente en el Plan Nacional de Desarrollo una descripción muy general, pero también muy estratégica, nosotros diríamos, porque pues hay un contexto de carácter histórico del tema, pero también hay un tema que es inevitable, que es la inseguridad, es el narcotráfico, es la producción misma de la cannabis, que generó mucho debate y sobre todo, pues hay un debate fuerte en términos del consumo que va creciendo en los jóvenes, ¿no? En este sentido. Entonces, en el año 2017, en el Senado, pues se hizo un foro importante que hay que destacar. Aquí aparece justamente Cristian, cuando subimos en el proceso de investigación. Una de las sugerencias que yo realicé es que no puede ser un trabajo solo de carácter teórico, sino tenemos que acercarnos a algunos actores, a algunas instituciones para obtener información y para hacer un análisis que permita contrastar sobre todo las propuestas del gobierno con la opinión de los actores y de esa manera hacer un argumento. No es suficiente solo recabar información bibliográfica, sino también evaluar de alguna forma de qué manera se plantea desde los actores sociales y políticos el tema, ¿no? Entonces, al final, pues lo que obtuvimos es que hay una discusión muy interesante y todavía está en proceso, ¿no? Hay una política todavía de mucho contraste, de mucho debate, y la agenda está en el proceso de formulación y establecimiento de criterios para la implementación ya, insisto, de una organización pública o una institución que lleve a cabo pues ya todo este proceso y puesta en marcha, ¿no? Hay muchos desafíos. Una de las conclusiones que se planteó en ese trabajo y que fuimos abordando y de alguna manera pues se fue polemizando porque muchos de los trabajos deben no solamente concluir, sino generar nuevas preguntas de investigación, nuevos cuestionamientos y que nos permita hacer una posición crítica, ¿no? Hacia un tema que es muy relevante. Y de esta manera, bueno, pues algunos desafíos pues tienen que ver justamente con las tarifas, los mecanismos de prohibición, la prevención que hay en muchas áreas, sobre todo educativas, del consumo, el control de la política y el objetivo que se busca. Y bueno, actualmente este tema está en la agenda y con la llegada de COVID, pues se demoró. Ya no fue un tema prioritario en la discusión de los legisladores. Se dice que este año va a revisarse la propuesta y llevar a cabo una nueva iniciativa que permita avanzar hacia la definición o bien la redefinición de la agenda que ya se ha trabajado, ¿no? Hay que destacar que este tema pues genera mucho debate, mucho interés y una de las sugerencias que se hace a los estudiantes es delimitar y hacer un buen recorte de investigación que nos permita aclarar las etapas y sobre todo contrastar, insisto, los objetivos que se plantean desde la agenda de gobierno con los objetivos que plantean los actores, las organizaciones y los grupos, ¿no? Pues bien, para finalizar, compartimos alguna de la bibliografía más relevante y por supuesto, una vez que se terminó este trabajo, pues lo llevamos a presentar a algunos congresos, a algunos foros, sobre todo porque yo creo que estos trabajos se tienen que dar a conocer. Si bien en la UAM no tenemos una tesis profesional, sino un trabajo
terminal, pues es necesario que estos trabajos se den a conocer y yo felicito mucho la iniciativa de la Coordinación de Ciencia Política para presentar este coloquio y que se pueda presentar también este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, aquí está uno de los temas muy interesantes que sigue, que yo invito a los estudiantes a que lo trabajen en otra nueva etapa, por supuesto. Y bueno, ya en este año que acaba de pasar, 2020, nos fue publicado un artículo científico en la revista Iberoforo, que se invita a todos a conocerlo. Y sobre todo porque la verdad un esfuerzo muy grande, ¿no? A veces es importante señalar que los trabajos de investigación pues tienen que ser trabajos que les gusten a los jóvenes, que los motiven a seguir en la investigación y sobre todo a posicionarse también en el mundo laboral y por qué no decirlo, que este trabajo sea la base para un nuevo proceso de investigación ya a nivel de especialidad o de maestría, ¿no? Entonces, pues yo agradezco, felicito nuevamente a la Coordinación de Ciencia Política por este esfuerzo que se está realizando y les agradezco haberme invitado, les agradezco el esfuerzo también que implica hacer todo este tipo de evento y felicito a los estudiantes que están presentando sus trabajos, a los profesores, ¿no? Y mi mejor deseo es que todos terminen con un trabajo de excelencia y sobre todo que no se olviden que este proceso no es un trabajo más, sino es un proceso donde se comparten los conocimientos a lo largo de nuestra carrera y sobre todo se llevan a otros públicos para darlo a conocer y el impacto que tiene el valor público de estos trabajos en la sociedad. Bueno, pues muchas gracias y gracias por su atención también. Hasta luego.